Hola, ¿cómo están? Les prometí un hermoso delantal vintage, así que aquí se los traigo. Tiene una pechera y espalda muy bonita y un faldón con mucho vuelo. Recuerden que los moldes pueden descargarlos gratis de sabiendocoser.com. Como siempre, en el molde les dejo detallado las veces que deben cortar las piezas. Yo utilicé 1 metro de tela estampada y unos retazos de tela lisa a tono. También necesitarán un pequeño trozo de entretela e hilo. Comenzamos. Lo primero que voy a hacer es enfrentar los derechos de los laterales al delantero centro para coserlos. A medida que iba cosiendo, fui acomodando bien la tela en las partes curvas para que se vea una linda forma después. También uní la espalda con los laterales. Repetí todo este proceso con el forro de la pechera. Una vez que tuve todo unido, fui a la plancha y asenté bien todas las costuras. Aquí estoy cosiendo las amarras. Son bien largas, así que háganlo con paciencia. Al terminar, las di vuelta al derecho y las planché. Para el tirante del cuello fui doblando 1 centímetro hacia adentro y pasé una costura por el borde. Continué armando las piezas de adorno que van en el escote. Cerré solo los 3 lados que les estoy indicando. Luego corté los sobrantes de tela en las esquinas e hice varios piquetes para poder darles la vuelta y plancharlas. Estas piezas van a ubicarlas como están viendo, desde el centro hacia los costados de la pechera.
Con una costura recta las fijé para que no se muevan al colocar el forro. Después cosí los tirantes justo en la costura como les estoy indicando. Revisen que el tirante no les quede retorcido. Lo siguiente es coser el forro a toda la pechera, comenzando por la espalda y haciendo coincidir todas las costuras. Si quieren, se ayudan con alfileres para que nada se les mueva. Antes de darle la vuelta, hice piquetes en el centro. Y pasé un pespunte de aplomo, como están viendo, volcando todas las telas hacia el forro. La idea es que esta costura no se vea del lado derecho de la pechera. Luego de controlar que todo haya quedado bien, uní las dos telas con una costura y planché muy bien todos los bordes. Aquí estoy haciendo dobladillos a ambos costados del faldón, o sea, en sus partes rectas. Fui haciendo doblez y cosiendo.
Ahora pasé a colocar el sesgo en todo el borde del dobladillo. Enfrenté derecho del sesgo con revés del faldón y lo fui cosiendo a pie de máquina, sin estirar nada para que no se deforme la pieza. Después lo fui doblando sobre sí mismo y cosiendo. Acomoden bien los dobleces al empezar y al terminar. Ahí pueden ver lo bonito que queda. Dejé el faldón a un lado y preparé el bolsillo, cosiendo el vivo como están viendo, del revés hacia el derecho. Pasé un pespunte de aplomo y volví a doblar su parte inferior para coserlo con una costura al borde. Con alfileres lo ubiqué en el faldón y pasé a coserlo. Coloqué la pechera en medio de las piezas de cintura, respetando los centros, y fui poniendo alfileres para después coser a pie de máquina estas 3 capas de tela juntas.
Fíjense que debe quedarles 1 centímetro libre en cada extremo para después poder coser ahí las amarras. Lo mismo hice con el faldón. Lo fui acomodando a la capa inferior de la cintura, respetando los centros y desde allí hacia los laterales. No se olviden de dejar el centímetro de tela sobrante al empezar y terminar. Fíjense que solo estoy cosiendo 2 capas de tela. Para coser las amarras, las ubiqué en medio de las 2 tapas de la cintura, como pueden ver, y allí las cosí rematando muy bien. Las di vuelta y como pueden ver queda una terminación muy bonita. Ya solo queda sobrecoser la cintura. Para esto fui doblando 1 centímetro hacia adentro y poniendo alfileres. Luego fui cosiendo al borde hasta llegar al otro extremo. Y listo, delantal terminado. No se olviden que cada semana subimos un nuevo video. Suscríbanse si aún no lo han hecho, cuídense mucho y hasta la próxima.